Hola chiquis, hoy vamos a ver derivación por tabla, vamos a hacer derivadas simples y compuestas. Bien, la clase pasada vimos cómo se calcula la derivada de una función a través del cálculo de un límite. Se han simplificado en una tabla las derivadas de las funciones más frecuentes. A continuación, veremos una tabla con ejemplos que nos permitirán realizar derivaciones de una manera más rápida y práctica. Vamos a ver primero la tabla simple para que después nos ayude a utilizar la otra tabla. Perfecto. Si nosotros tenemos función f de x igual a constante k, es decir, algún número, la función derivada, fíjate cómo lo denotamos como f' de x, es 0. Por ejemplo, calcular la derivada de gx igual 8. Por tabla, g' de x es igual a 0. Fíjate acá que la notación es importante. Bueno, si la función f de x es x, la función derivada f' de x es igual a 1. Acá, calcular la derivada de ax, x por tabla, ax' es 1. Este simbolito arriba es el prima ese que tanto te nombro. Si ahora tenemos constante por x, es decir, k por x, la función derivada es dicha k. Por ejemplo, calcular la derivada de 8x. Por tabla decimos que b' de x es igual a 8. Si ahora tenemos constante por función, la función derivada es la constante por la función derivada. Calcular la derivada, por ejemplo, de cx igual 5 por seno de x. Por tabla C voy y busco que la derivada del seno es coseno. Y sé que si tengo constante por función es constante, es decir, 5 por la función derivada. Bien, si acá tenemos x elevado a la n, donde n es una constante, es decir, un número, lo que tengo que hacer es bajar el exponente n por x a la n menos 1. Por ejemplo, calcular la derivada de jx igual x cubo. Por tabla sabemos que bajo el exponente 3 por x al cuadrado, porque al 3 le resté 1. Excelente. Si ahora nosotros tenemos raíz cuadrada de x, la función derivada es 1 dividido 2 por raíz cuadrada de x. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo, acordate k', fíjate que anotas un 1 dividido 2 por raíz cuadrada de x. Esto también podría salir si nosotros derivamos x a la 1/2, porque nosotros sabemos que decir raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1/2. Si lo derivás y lo intentás, llegas exactamente a lo mismo. Bien, seno de x. Si tenemos la función seno de x, la derivada f' de x es coseno de x. Entonces, por tabla decimos coseno de x. La derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? Igual esta tabla ustedes la van a tener y van a poder estar asociándose con ellas todo el tiempo, buscando todo el tiempo. Bien, si la función, veamos las siguientes, si la función es tangente de x, la función derivada es seno cuadrado de x. Si la función es e a la x, la función derivada es e a la x, es decir, fíjate, no cambia. E a la x no cambia para nada. Si la función es logaritmo natural de x, la función derivada es 1 dividido x. Perfecto. Y presta atención en estas 4 propiedades. Si nosotros tenemos dos funciones, u y b, que se están sumando, la función derivada es la función primera derivada más la función segunda derivada. Por ejemplo, detengámonos acá. Seno de x más logaritmo natural de x. Y me dice que derive esto. Al derivar la función yo sé qué tengo que hacer.
la derivada de seno, que es coseno, más la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. ¿De dónde saco esto? De mi misma tabla. Voy y busco en la tabla. Si ahora tenemos una resta, cumple la misma condición que en la suma. Por ejemplo, calcular la derivada de seno de x menos logaritmo natural de x. Bien, la derivada de seno dijimos que es coseno, sale de tabla, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 dividido x. Ahora, si nosotros tenemos una multiplicación, atención con esto, tengo que reconocer bien cuál es la primera función que aparece, es decir, cuál es u y cuál es b. Y tengo que hacer un breve procedimiento. Es el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Es decir, ponele que nosotros tenemos seno de x por logaritmo natural de x. A seno de x, que lo marqué con violeta, es u, ¿no? Por tabla sé que es coseno. Y logaritmo de x, que sé que es el verde, por tabla es 1 dividido x. Entonces, lo que hago siempre es anotar esta formulita, u' por b más u por b', para no equivocarme, y digo, primero derivado, coseno de x, por segundo sin derivar, logaritmo de x, más el primero sin derivar, seno de x, por el segundo derivado. Bueno, si nosotros tenemos u dividido b, el procedimiento es numerador derivado por denominador sin derivar menos numerador sin derivar por denominador derivado. Todo dividido, denominador sin derivar elevado al cuadrado. Perfecto, veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos seno de x dividido logaritmo natural de x, reconozco que el seno es u, quiere decir que la derivada de seno es coseno, y el denominador es logaritmo natural de x, que la derivada es 1 dividido x. Entonces tenemos primero derivado, coseno de x, por segundo sin derivar, logaritmo natural de x, menos primero sin derivar por segundo derivado, 1 dividido x. Todo logaritmo natural de x al cuadrado. Perfecto. Para hacer derivadas compuestas, analizamos la siguiente tabla con ejemplos de cada una. Bueno, observamos que las 4 primeras son exactamente iguales a las que mencionamos en la anterior tabla, porque son simples. Ahora, si nosotros tenemos u elevado a la n, donde u es una función y n una constante, lo que tenemos que hacer es a esa constante la bajamos multiplicando, anotamos la misma base, es decir, u, elevado a la n menos 1, le resto 1 al exponente que tenía, por u', por la derivada de la base. Entonces analicemos esto. Calcular la derivada de jx es igual a seno cubo de 5x. Fíjate que acá vamos a reconocer quién es quién. El 3 es este n que aparece acá. Y la u, es decir, la base, es seno de 5x. Bien, bajo el 3, multiplico por la misma base, restándole un valor al exponente, una unidad al exponente. Por eso nos queda 3 por seno cuadrado de 5x. Acá no hice más que bajar el exponente, restarle un grado y la u mantenerlo. Por u derivada. Si nosotros tenemos seno de 5x, busco en la tabla y sé que la derivada de seno es coseno. Pero tengo acá la derivada de 5x. Y acá nos dice que es coseno de 5x por 5x derivado. Y 5x derivado es 5 porque es constante por x. Con lo cual, por eso es que nos queda coseno de 5x por 5. Luego las constantes las multiplico. 3 por 5, 15. 15 seno cuadrado de 5x por coseno de 5x.
Bien, si nosotros ahora tenemos raíz cuadrada de u, donde u es una función, nos dice que anotemos en la derivada 1 dividido 2 por raíz cuadrada de u por u derivado. Es decir, siempre reconozco a quién tengo en cada parte. Entonces me dice calcular la derivada de raíz cuadrada de 7x. Anoto un 1 dividido 2 por la raíz cuadrada de 7x por u derivado. Y acá nosotros tenemos que u es 7x. Constante por x es constante, con lo cual nos queda por 7. Nos queda 7 en el numerador y en el denominador 2 por raíz cuadrada de 7x. Bien. Si ahora nosotros tenemos seno de u, donde u es una función que se encuentra en el argumento, la derivada es coseno de u por u'. Es decir, coseno del mismo argumento por el argumento derivado. Con lo cual, si nos piden calcular la derivada de seno de 7x, por tabla sabemos que es coseno de 7x, es decir, derivo la base y mantengo el argumento, por la derivada del argumento, es decir, la derivada de 7x, que en este caso es 7. Acomodo siempre la constante adelante, 7 por coseno de 7x. Perfecto. Vamos a la derivada del coseno de u. Nos queda menos seno de u por u', es decir, menos seno manteniendo el mismo argumento por el argumento derivado. Con lo cual, coseno de 5x por tabla es menos seno de 5x por la derivada de 5x es 5. Acomodando nos queda menos 5 por seno de 5x. Perfecto. Si nosotros tenemos tangente de u, donde u ya sabemos que es una función, anotamos secante cuadrado de u por u'. Es decir, voy a anotar lo mismo que está en el argumento y luego lo voy a derivar. Si nosotros tenemos función, derivar la siguiente función, tangente de 2x, nos queda secante cuadrado de 2x por 2. Porque tengo que anotar secante cuadrado del argumento y multiplicarlo por la derivada del argumento, en este caso 2. Si acomodo nos queda esto. Si tenemos c a la u, anotamos lo mismo y derivamos el exponente. Si tenemos e elevado a la 3x, por tabla anoto lo mismo, e elevado a la 3x por la derivada del exponente. En este caso la derivada de 3x es 3. Por eso es que nos queda 3 por e elevado a la 3x. Logaritmo natural de u. La función derivada es 1 dividido u por u'. Entonces, si tenemos logaritmo natural de e a la 3x, anotamos 1 dividido el mismo argumento, e elevado a la 3x, por la derivada de e elevado a la 3x, que ya sabemos que por lo que hicimos anteriormente es 3 por e elevado a la 3x. Fíjate que acá los exponentes se simplifican, esto nos queda 3. Ahora, prestemos atención. U más b, donde u y b son funciones. Sabemos que tenemos que derivar la primera función, sumar y derivar la segunda función. Si nosotros acá tenemos seno de 7x más e elevado a la 3x, la derivada de seno de 7x es coseno de 7x por 7, más la derivada de e a la 3x, ya vimos que es e a la 3x por 3. Acá solamente podríamos acomodar las constantes adelante y listo. En la resta pasa lo mismo. En la multiplicación prestemos atención porque es primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Si tenemos seno de 7x por e
a la 3x, acordate que siempre conviene tener reconocido quién es u, quién es b y derivar como en un cálculo auxiliar. Ahora después vamos a ver algunos ejemplitos. Bien, la derivada de seno de 7x es coseno de 7x por 7, lo vimos anteriormente, por la segunda sin derivar, e elevado a la 3x, más la primera sin derivar, seno de 7x, por la segunda derivada, e a la 3x por 3. Bien, si tenemos división u dividido b, el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo dividido, el segundo o el denominador elevado al cuadrado. Fíjate cómo acá acomodamos las que ya teníamos derivadas. Por eso siempre te recomiendo hacer un reconocimiento de quién es u, quién es b, derivarlas aparte y después juntar todo en la fórmula. Bien, vamos a ver unos ejemplos hechos a mano. Bien, derivar la siguiente función, x cuadrado por 3x más 4. Fíjate cómo 3x más 4 está entre paréntesis. Reconozco que el primero es u y que el segundo es b. En la tabla nos dice que lo que tenemos que hacer es el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Primero en cálculos auxiliares hago la derivada de u. U es igual a x cuadrado. La derivada de u es 2 por x a la 1, que es 2x. ¿Sí? Sale de esto. En cálculos auxiliares hago la derivada de b. b es igual a 3x más 4. La derivada de 3x es 3 y de 4 es 0, que no lo pongo, por eso nos queda 3 solamente. Bien, luego reemplazo en la función. Te conviene hacer cada uno de estos pasos. El primero derivado, 2x. El segundo sin derivar, 3x más 4. Más el primero sin derivar, x cuadrado, por el segundo derivado. Bien, chiquis, si ustedes hacen la captura con GeoGebra, les va a dar este resultado final. Nosotros lo que queremos es que hagan el procedimiento paso a paso. Quién es u, quién es b, la derivada de u, la derivada de b, y luego reemplacen acá. Si les damos esto es porque necesitamos que sigan estas líneas. Bien, acá 2x por 3x es 6x cuadrado. 2x por 4 es 8x. Acá solamente distribuí. Y x cuadrado por 3 es 3x cuadrado. Fíjate que acá sumé 6x cuadrado más 9x cuadrado, perdón, más 3x cuadrado es 9x cuadrado más 8x. Este es el resultado final. Bien, muy importante el reconocimiento de quién es u, el reconocimiento de quién es b, luego reemplazar en las fórmulas. ¿Está bien? Bien, vamos a ver el ejemplo 2. Seno de 4x cuadrado más 3x menos 1. En la tabla aparece seno de u, que seno de u es coseno de u por u'. Entonces, anoto coseno de este mismo argumento por la derivada del argumento. Fíjate, 4 por 2, 8. X a la 1, porque le bajé el exponente 1 grado, más 3, porque la derivada de menos 1 es 0. Bien, esto lo podemos anotar adelante, ¿sí? Para no confundirnos con el argumento con la multiplicación que tenemos acá adelante. Perfecto. Bien, vamos con el ejemplo 3. Derivar g de x es igual a seno de 3x por logaritmo natural de 8x cuadrado. Vamos a reconocer que esto es u dividido b. Por tabla nos dicen que hagamos el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Todo dividido el denominador al cuadrado. En cálculos auxiliares planteo quién es u, que es seno de 3x. U' es coseno de 3x por 3, que ubicándolo nos queda 3 por coseno de 3x. También en el cálculo auxiliar reconozco quién es b, logaritmo natural de 8x cuadrado. Sabemos que es 1 dividido u por u', con lo cual 1 dividido 8x cuadrado por
16x a la 1. Esto nos queda 16 dividido 8, nos queda 2, x dividido x cuadrado, 2 dividido x. Ahora reemplazamos en la función. Primero derivado, 3 coseno de 3x por segundo sin derivar, logaritmo de 8x al cubo, menos el primero sin derivar, seno de 3x por el segundo derivado. Todo dividido, el denominador al cuadrado. Este es el resultado final. Perfecto. Bien, vamos con el ejemplo 4. Logaritmo natural de coseno cuadrado de x. Fíjate que tengo por fuera logaritmo de u. Es 1 dividido u por u'. Y necesitamos además derivar coseno cuadrado de x. Que coseno cuadrado de x va a responder a u a la n, que es, le bajo el exponente adelante, 2 por coseno de 1, coseno elevado a la 1 de x por menos seno de x. Esta es la famosa regla del sándwich, ¿sí? Es de afuera hacia adentro, ¿sí? Primero resolvemos este cuadrado que bajamos como exponente y luego derivamos lo de adentro. Por eso nos queda 2 por coseno exponente 1 de x menos seno de x, por menos seno de x, Entonces nos queda 1 dividido coseno cuadrado de x, porque estamos derivando el logaritmo natural, por la derivada de u, es decir, la derivada de coseno cuadrado de x es 2 por coseno de x menos seno de x. Bien, acomodando y simplificando todo, un coseno con coseno cuadrado nos queda coseno como denominador, menos 2 por seno de x dividido coseno de x. Esta es la función derivada. Bien, último ejemplo. Derivar de x es igual a seno a la cuarta de x cuadrado. Si miramos de afuera para adentro, tenemos u elevado a la n. Sabemos que u elevado a la n es n por u a la n menos 1 por u'. Por eso es que nos queda 4 por seno cubo de x cuadrado por coseno de x cuadrado por 2x. Fíjate que lo que hice hasta acá fue el 4. Anoté la misma base pero con un grado menos. Por y derivé el seno de x cuadrado. El seno de x cuadrado es coseno de x cuadrado por 2x. ¿Sí? Es de afuera hacia adentro. 4 por 2x es 8x por seno al cubo de x cuadrado por coseno de x cuadrado. Que todos, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, espero que estos ejemplos les sirvan. Cualquier cosa nos pueden consultar. Chao, chiquis.